En la unidad número 2 del programa de Fundamentos de Economía de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, vamos a abordar a la economía como ciencia social. Como es nuestra costumbre, vamos a comenzar por ubicar la unidad dentro del mapa conceptual de la materia para que sepamos por dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Ya en la unidad anterior, en la unidad número 1, nos referimos a la problemática que abordaba la economía, nos referimos al problema de la escasez, al problema de los usos alternativos de los recursos y a la permanente necesidad de elegir. En esta unidad vamos a buscar tipificar a la economía como ciencia. Una vez tipificada a la economía como una ciencia, en la unidad 3 vamos a poder referirnos a la ética en la economía. Comencemos entonces por indicar cuáles son los principales tópicos que vamos a tocar en esta unidad. Necesariamente vamos a precisar algunos conceptos que vamos a tener que desarrollar previamente. Luego necesitaremos clasificar a las ciencias, tipificar científicamente la economía, referirnos al método científico hipotético deductivo, ver cuál es el rol que cumple la lógica y la matemática en la economía y referirnos a la necesaria interdisciplinariedad de la economía. Entonces, comencemos por formular cuáles son las preguntas que queremos contestar a partir del desarrollo de esta unidad. Queremos contestar si la economía es o no es una ciencia, y si es una ciencia, ¿por qué lo es? ¿Y cuál es el fenómeno que estudia? Comencemos entonces, como les decía recién, por formular algunas precisiones conceptuales necesarias para poder abordar el concepto de ciencia. Y empecemos por definir qué entendemos por experiencia. Y vamos a decir que la experiencia es una forma de conocimiento o habilidad que deriva de la observación, de la participación, de la vivencia de un suceso, y de las vivencias que surgen a partir de las cosas que ocurren en la vida. A diferencia de la experiencia, la técnica o las técnicas no son sino un conjunto de procedimientos, reglas, normas, protocolos que tienen por objeto obtener un determinado resultado. Un resultado determinado, un resultado preciso y efectivo. Generalmente las técnicas se asocian al uso de herramientas, las técnicas son transmisibles, son perfectibles, son adaptables. Mientras que el arte o las artes, en general, a diferencia de la experiencia y de la técnica, constituyen expresiones humanas, evocaciones de los sentimientos humanos, como la belleza de las formas, los sonidos, los conceptos. Requieren de técnicas y de dotes especiales, pero fundamentalmente lo que buscan es el placer intelectual. Continuemos con algunas otras precisiones y hablemos del conocimiento, siempre buscando definir a la ciencia, ¿no? ¿Qué entendemos por conocimiento? Por empezar, el conocimiento es una facultad del ser humano, es una comprensión, ya sea teórica o práctica, de un asunto relativo a la realidad, y esa comprensión se lleva a cabo por medio del uso de la razón. Vamos a decir en términos generales que el conocimiento es el conjunto de saberes que se tiene de una materia o de una ciencia concreta. Es importante definir dos conceptos, uno el de nociología y el otro el de epistemología. Repito, lo que estamos buscando es una definición de ciencia. Por nociología vamos a entender el estudio del conocimiento y del pensamiento en general. Y por epistemología vamos a decir que
se refiere al estudio de un modo concreto del conocimiento al que enseguida vamos a llamar ciencia. Es una rama de la filosofía que aborda la teoría del conocimiento, que permite justificar o invalidar las premisas que se utilizan para llegar a la verdad. Definamos entonces, ahora, después de estos conceptos previos, qué entendemos por ciencia. La ciencia para nosotros va a ser un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos con un objetivo muy claro, que es la búsqueda de la verdad. De allí deriva el enorme aprecio que tenemos los científicos por la verdad de las cosas, por descubrir la verdad de las cosas. Muchas veces se muere en el intento, pero se persiste en la búsqueda de la verdad. La ciencia se basa en observaciones experimentales y esas observaciones es importante organizarlas a través de métodos, de modelos y de teorías. Las ciencias requieren definir previamente criterios de verdad y definir un método de investigación. Vamos a las clasificaciones que los autores han realizado respecto de las ciencias. Y vamos a ver a dos autores en particular, a Carnap por un lado y luego a Bunge por otro. Comencemos con Carnap. Carnap clasifica a las ciencias en formales, naturales y sociales. Para Carnap, el objeto de estudio de las ciencias formales lo constituye llevar adelante procesos puramente lógicos y racionales. Las ciencias formales tienen por objeto realizar inferencias válidas. Y son ejemplos de ciencias formales la lógica y la matemática. Mientras que las ciencias naturales, para Carnap, tienen por objeto estudiar la naturaleza. Y es el caso, por ejemplo, de la geografía, la biología, la astronomía, la geología. Las ciencias sociales, por último, dentro de las clasificaciones, de la clasificación, perdón, que hace Carnap de la ciencia, tienen por objeto estudiar al ser humano, a la cultura y a la sociedad. Y allí aparece la economía, junto con la política, la sociología, la historia, el derecho. O sea que para Carnap, la economía es una ciencia social. ¿Cuál es la crítica que se le formula a la clasificación de Carnap? Se le critica que su propuesta no contempla la interdisciplinariedad entre las ciencias. Veamos qué dice Bunge al respecto. La clasificación de Bunge es un poco más reciente, es del año 71, y Bunge, a diferencia de Carnap, clasifica a las ciencias en función del enfoque que se le da al conocimiento científico. Bunge clasifica las ciencias en ciencias formales y en ciencias fácticas, y veremos que a las ciencias fácticas a su vez las subclasifica en ciencias naturales y en ciencias culturales. Para Bunge, el objeto de estudio de las ciencias formales son los procesos puramente lógicos y racionales. Y se caracterizan estas ciencias formales por partir de axiomas o de postulados a partir de los que se demuestran ciertos teoremas, no requieren de cotejo empírico ni de experimentación, y sus conclusiones tienen grado de certeza. La finalidad de estas ciencias formales es encontrar la verdad lógica necesaria, y son ejemplos de estas ciencias formales la lógica y la matemática. Lo que para Carnap eran las ciencias formales, recordarán de la diapositiva anterior. En cuanto a las ciencias fácticas, tienen por objeto estudiar hechos y procesos naturales y sociales. Las ciencias fácticas, a diferencia de las ciencias formales, parten de las consecuencias observadas buscando las causas.
basándose en la observación y en la experimentación. Las ciencias fácticas, según Bunge, requieren pruebas empíricas y sus resultados son provisorios y están sujetos a permanente revisión. La finalidad de estas ciencias fácticas es encontrar la verdad, pero una verdad material contingente. Y como les decía, Bunge subclasifica a estas ciencias fácticas en ciencias naturales y ciencias culturales. Dentro de las ciencias naturales ubica la física, la psicología, la biología, la química, y dentro de las ciencias culturales ubica a la economía, a la sociología, a las ciencias políticas, a la historia. Recordemos que Carnap ubicaba a la economía dentro de las ciencias sociales. Bien, refirámonos en cuanto a la interdisciplinariedad de la economía. Y vamos a decir que la economía es una ciencia necesariamente interdisciplinaria, porque la economía, en general el economista en particular, requiere combinar una serie de talentos. La economía se encuentra en permanente relación necesariamente y el economista debe dominar otras ciencias como la matemática, la historia, la estadística, la filosofía como madre de las ciencias. ¿Sí? El economista debe ser capaz de pasar de razonamientos particulares a razonamientos generales, combinando permanentemente el pensamiento abstracto con el pensamiento concreto. La economía es una ciencia que debe ser capaz de estudiar el presente a la luz del pasado, pensando siempre en el futuro. Queda claro de esta manera que necesariamente la economía necesita interactuar con otras disciplinas. No es una ciencia que se vale por sí misma, sino que requiere de otras ciencias y requiere del auxilio también de otras ciencias, como es el caso de la matemática, de la lógica y de las demás que mencionábamos recién. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta el momento, ¿la economía es o no es una ciencia? Y la respuesta es tajante, sí. La economía es una ciencia. Y la economía es una ciencia social. La economía es una ciencia social fáctica de tipo cultural. Y como dijimos en la unidad 1, cuando los economistas practican economía positiva, se comportan como científicos. Recordemos de la unidad 1 qué era la economía positiva. La economía positiva buscaba explicaciones objetivas, explicaciones científicas acerca del funcionamiento de una economía. La economía positiva se ocupaba de lo que es o de lo que podría ser. Sí, la economía es una ciencia social y es una ciencia de tipo cultural. Hablemos del método científico. Decíamos recién que la ciencia requería de un método. ¿Qué vamos a entender por método científico? Es un proceso teórico, sistemático, que sigue un orden determinado y que tiene por objeto generar en base a la observación empírica conocimientos válidos y objetivos. ¿Sí? Es un conjunto de pasos a través de los cuales la ciencia busca formular hipótesis a las cuales debe contrastar experimentalmente. Cada ciencia y cada investigación en particular dentro de cada ciencia genera un método de investigación propio. Y generalmente lo que se utiliza, o el método que se utiliza, es el denominado método hipotético deductivo. Veamos de qué se trata. El método hipotético deductivo sigue ciertos pasos, constituye un proceso lógico de experimentación, de repetición,
a través del cual se van confirmando o alternativamente rechazando hipótesis para explicar un fenómeno. Las hipótesis, vale la pena aclarar que se pueden ir rechazando o se pueden ir confirmando, ¿no? Y las hipótesis pueden ir resultando válidas o no a medida que se avanza a lo largo de este proceso. Los pasos de este método hipotético deductivo son, en primer lugar, definir la cuestión a investigar o el problema. En segundo lugar, revisar otros experimentos anteriores, lo que se denomina los antecedentes. En tercer lugar, plantear propuestas de solución al problema planteado. Esto es lo que se denomina el planteo de hipótesis. Estas hipótesis deben poder ser sometidas a una verificación experimental. En cuarto lugar, se debe diseñar un experimento que permita comprobar la hipótesis. En quinto lugar, se procede a realizar el experimento. En sexto lugar, analizamos e interpretamos los resultados de ese experimento y verificamos si las hipótesis que hemos planteado en función de la interpretación de estos resultados son verdaderas o falsas. En séptimo lugar, se reformula la hipótesis, es decir, cabe la posibilidad de generar nuevas hipótesis para profundizar acerca del conocimiento del fenómeno. Demos un pequeño ejemplo de método hipotético deductivo. Podríamos definir un problema diciendo: las personas que fuman tienen una salud y un rendimiento físico inferior al de las personas que no fuman. La hipótesis que deberíamos formular respecto de este problema que hemos planteado es que las sustancias que contienen los cigarrillos afectan a los pulmones. Por eso afectan al rendimiento físico de las personas. De ahí en más debemos realizar un experimento. Supongamos tomar 20 personas, 10 que fumen, otras 10 que no fumen, y a todas ellas las hacemos correr a una misma velocidad. Si la hipótesis que hemos planteado fuera cierta, los fumadores deberían cansarse antes que aquellos que no son fumadores. Es decir, quienes no fuman deberían tener un mayor rendimiento que los que fuman. Por lo tanto, si los fumadores acaban mucho más cansados, e incluso algunos ni siquiera alcanzan a terminar la carrera, estaríamos verificando que nuestra hipótesis es cierta, que las sustancias que contienen los cigarrillos afectan a los pulmones. ¿Bien? Ahora, tras haber confirmado la hipótesis, podemos obtener ciertos resultados de nuestro experimento y decir que las personas fumadoras tienen peor salud y rendimiento que las que no lo son. Y así sucesivamente podríamos continuar generando nuevas hipótesis para conocer mejor el fenómeno. Por ejemplo, podríamos plantearnos observar si quienes fuman en pipa se ven tan o más afectados en relación a sus pulmones y a su rendimiento respecto de aquellos que fuman cigarrillos. Este sería un ejemplo sencillo de método hipotético deductivo siguiendo los pasos del método científico. ¿Bien? ¿Cuál es la lógica, perdón, el rol de la lógica y de la matemática en la economía? La lógica y la matemática son dos ciencias exactas. Son esenciales para poder aplicar el método científico del que hablábamos recién. Y son las ciencias que nos permiten inferir sobre las verdades con seguridad, a partir de otras verdades establecidas o preestablecidas. La lógica y la matemática permiten crear sistemas formales de inferencia y son las ciencias que nos permiten
plasmar estos sistemas de inferencia en modelos científicos, sumamente necesarios para la economía. El rol de la lógica y de la matemática es el de darle consistencia interna a la teoría. La matematización de la economía es la que nos permite evitar errores lógicos en nuestros razonamientos. No obstante, hay autores como Williamson que advierten sobre la posibilidad de que la traducción al lenguaje matemático de ciertos aspectos centrales de la teoría económica le den cierta oscuridad al análisis. Es decir, estaría planteando Williamson que no siempre la matematización de la economía nos va a permitir abarcar todos los aspectos que comprende una ciencia social. Porque recordemos que la economía no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social de carácter cultural. Y la matemática nos debe servir como ciencia auxiliar. Pero no debemos descuidar los aspectos sociales que muchas veces la matemática no permite formalizar o abarcar dentro de los modelos. Y hablando de modelos, refirámonos a la modelización de la realidad. ¿Qué es modelizar la realidad? No es otra cosa más que simplificar la realidad. Y esto implica utilizar supuestos. Estos modelos deben poder ser aplicables a situaciones de todo tipo, a situaciones más complejas. Los modelos por lo general son sencillos y buscan describir ciertos principios generales. Las predicciones que se puedan formular a partir de los modelos deben ser coherentes con la evidencia existente, si no, esos modelos no son válidos. Milton Friedman, y me voy a referir a una frase que no es la que se presenta en la pantalla, alguna vez dijo que los modelos económicos no deben ser juzgados por los supuestos a partir de los cuales se formulan, por si estos supuestos son demasiado sencillos o no. Los modelos deben ser juzgados en función de la validez o no que tengan las prescripciones que permiten formular. La economía desafortunadamente enfrenta limitaciones. ¿Y cuál es la principal limitación que enfrenta la economía? La dificultad para llevar adelante experimentos de tipo controlados. Y a eso se refiere Becker en su paper del año 2002. Esta imposibilidad, o al menos esta dificultad de llevar adelante experimentos controlados, es la que dificulta también verificar predicciones y refutar hipótesis. Y muchas veces solamente podemos juzgar los modelos que se plantean recién después de que fracasan estrepitosamente en la realidad o, caso contrario, tienen un éxito contundente. Esto nos está hablando de que la única manera de verificar muchas veces los modelos que se plantean es a través de su aplicación en la realidad, sin que se puedan llevar previamente adelante experimentos de tipo controlados. Bueno, el material bibliográfico es el que se recomienda en el programa de estudios de la materia.
Les agradezco mucho la atención y será hasta la próxima clase cuando desarrollaremos la unidad número 3. Muchas gracias.